Los partidos entre España y Alemania siempre son un espectáculo y no iba a ser menos en este Mundial de Qatar 2022. Hablamos del 1-1 entre españoles y germanos en este ratito. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de uno de los partidos más importantes. Lo cierto es que es el partido del día. Este España-Alemania ya venía prometiendo mucho. España llegaba después de ese 7-0 impresionante contra Costa Rica. Si no habéis visto el vídeo, os dejé por aquí el enlace para que podáis ver el comentario, la opinión acerca de ese duelo, que dejó un resultado muy llamativo. Y obviamente también después de ese partido de Alemania contra Japón, en la que la derrota por 1-2 al final ponía a los germanos en una tesitura bastante complicada. Es cierto que no se lo jugaban todo, es cierto que tenían posibilidades incluso perdiendo este partido, pero se les ponía todo muy cuesta arriba. Ha estado a punto de pasar, es algo que ha tenido España muy cerca, pero bueno, la presión de los alemanes, los errores defensivos que ha habido, creo que al final han propiciado que España pueda irse contenta incluso con un empate a 1 que en muchos casos pues ha podido ser victoria. Así que vamos a hablar un poquito de este partido, vamos a hablar un poquito de este duelo, de lo que ha ido pasando. Como siempre empezamos con esta pantalla general. Hay que decir que Alemania ha salido a este partido sabiendo que se lo jugaba absolutamente todo. Eso es clave, eso es vital. Y creo que ha marcado el transcurso de todo el partido. No podemos engañarnos. Y obviamente Alemania sabía lo que se jugaba en este partido. Alemania sabía lo que tenía en juego. Y obviamente Hansi Flick yo creo que ha dado una indicación clara de que cada balón era vital, de que cada balón era importante. Ha habido muy pocos tramos en los que Alemania no apretara con absolutamente todo. Y eso España lo ha gestionado mejor y peor. Depende del momento del partido. Lo cierto es que ese tramo final, sobre todo desde el gol de España, creo que no se ha gestionado del todo bien. Es cierto que los errores y las imprecisiones ya venían de la primera parte. Es verdad que España ha tenido ciertos errores no forzados que muchas veces te condenan y que te acercan a la derrota, pero sí me da la sensación de que esos últimos minutos España ha perdido un poquito la tensión competitiva, ha perdido un poquito esa necesidad de no encajar gol y de jugársela a todas, ¿no? Y yo creo que es un poco lo que ha desmembrado un poquito el plan de Luis Enrique. Creo que realmente había jugadores que estaban cansados al final del partido, que podían tener ciertas dificultades para avanzar o para hacer las cosas como querían, y eso yo creo que también ha dificultado mucho el plan a los de Luis Enrique y lo que podían pretender contra un equipo como es Alemania. Muchas veces yo creo que también representamos un poquito nuestras aspiraciones, nuestras ambiciones sobre lo que queremos ver del equipo que está jugando, si tenemos algún tipo de significación con ellos. Obviamente yo hablo en primera persona porque España es mi equipo, pero tenemos que intentar calibrar y ser coherentes. Obviamente íbamos a ver un partido mucho más complicado, mucho más difícil de llevar que el que habíamos visto contra Costa Rica. Eso era algo lógico y normal, y más aún teniendo en cuenta el resultado del partido contra Costa Rica, entre Costa Rica y Japón, perdón. Con esa victoria de Costa Rica, al final a Alemania se le ponía un poquito todo en la cuerda floja, y realmente se tenían que poner al 100% en este partido e intentar llevarse algún punto, mínimo el punto que han conseguido. Han intentado la victoria durante los primeros 45-50 minutos, creo que realmente lo han puesto todo en el asador, pero España aún así ha tenido ocasiones, ha dominado durante gran parte del encuentro. Por lo tanto yo creo que hay que sacar muchas cosas positivas del juego de España contra esta Alemania que iba por todas, que tiene una plantilla grandísima y muy interesante. Ya hemos visto grandes piezas en esta Alemania que nos vienen gustando ya desde el partido de Japón. Jamal Musiala es un jugador impresionante. A mí me ha gustado especialmente Füllkrug, luego lo hablaremos porque son los dos elegidos que he tenido por el bando germano. Pero bueno, muchas cosas que hay que comentar, muchas cosas que hay que decir de este partido, y que vamos a empezar, obviamente, como siempre, por los entrenadores, por cómo se han dispuesto en el campo. Vamos a empezar por España. Unai Simón en portería, línea de 4 con Jordi Alba, Laporte, Rodri y Carvajal.
Medio campo con Pedri, Busquets y Gavi, tal como jugó contra Costa Rica, y arriba Dani Olmo, Asensio y Ferran Torres, también exactamente igual que contra Costa Rica. El único cambio llamativo era el de Azpilicueta. Azpilicueta jugó de inicio contra Costa Rica, en esta ocasión jugó Carvajal. No me ha dado tanta seguridad Carvajal, tengo que decirlo, no me ha gustado tanto en algunos tramos, pero creo que ha hecho un trabajo medianamente correcto, ¿no? Sí que es cierto que a mí me gustó mucho de Azpilicueta, que hizo muy buenas ayudas, incluso como tercer central en algún momento, y eso yo creo que capacitaba a Alba para irse con mucha más soltura. También es verdad que era contra un equipo como Costa Rica, que ya sabemos que se refugia mucho atrás, que juega mucho en bloque bajo, y que eso facilita que España se eche hacia adelante y que obviamente haya jugadores que puedan proyectarse mucho mejor en ataque. ¿Qué más hay que decir? ¿Qué más hay que destacar? Partidazo de nuevo de Pedri y de Gavi. Creo que ha sido un grandísimo partido. En el partido contra Costa Rica, Luis Enrique sacó a Pedri en el minuto 60 y pico, y en este partido ha sido Gavi el cambiado. Creo que también creo que intenta dosificar un poquito a esa medular, me parece lógico. Y si hay algo que me ha chocado un poco es que insista con Koke. Creo que es un jugador que en este partido no ha sido tan eficiente en ese cambio, no ha sido tan eficiente como un jugador de reemplazo, ¿no? Yo creo que no ha aportado demasiado. Supongo que Luis Enrique buscaba algo que no sé si ha encontrado o no, pero yo no he visto demasiado cambio ni he visto ningún aporte llamativo, ¿no?, por parte del jugador del Atlético de Madrid. Sí que me ha gustado mucho Dani Olmo, un jugador que creo que lo ha hecho francamente bien, y me ha faltado un poquito de Ferran y de Asensio. Asensio, de hecho, ha tenido una jugada en la que le ha llegado el balón muy bien, una dejada muy buena, y que ha terminado por mandarla alta. Creo que tenía tiempo para parar, para pensar dónde lanzar ese balón, tener un poquito más de pausa, y además sabiendo la pegada que tiene Asensio, realmente era lo mejor, ¿no? Porque te garantizabas probablemente ese gol. Bueno, este es el 11 de España, el 11 que ha alineado Luis Enrique, el 11 que ha conseguido este empate importantísimo contra la Alemania de Hansi Flick. Una Alemania que se ha presentado con un 4-5-1, un 4-2-3-1, algo muy parejo a lo que él intentaba ya en el Bayern de Múnich, ese Bayern de Múnich que consiguió la Copa de Europa, la Champions League, con él en el banquillo. Un 4-2-3-1 que siempre le ha dado mucha seguridad y que ha trasladado con bastante éxito a Alemania. Es cierto que ha probado de vez en cuando con tres centrales, pero lo habitual viene siendo este sistema de 4-2-3-1, Neuer en portería, línea de 4 con Raum, Rüdiger, Süle y Kehrer, en línea de medio campo, en el doble pivote, Goretzka y Kimmich, y por delante, esa línea de 3, Musiala, Gundogan y Serge Gnabry. Y por delante solo Thomas Müller, en una posición en la que no existía una referencia clara, mucho intercambio posicional. Yo diría que incluso más con Musiala que con Gundogan. Gundogan era una tercera pieza que casi estaba en línea con Kimmich y con Goretzka. Goretzka hacía muchas veces más la vertical que el propio Gundogan. Gundogan además muy pendiente de Busquets, por lo tanto creo que era muy claro, ¿no?, que se intentaba jugar con un 4-3-2-1, algo así, ¿no? Realmente. Y mucho intercambio posicional, ya digo, casi la referencia en muchos casos ha sido Musiala. Algo nada nuevo, porque ya lo hemos visto en múltiples ocasiones. Ya no solo en Alemania, sino también en el Bayern de Múnich. Lo hace mucho Nagelsmann, tener a Musiala como ese intercambio de posiciones con Sadio Mané o con Thomas Müller en el equipo bávaro. Y bueno, yo creo que es importante decir que realmente lo que a mí me ha parecido realmente destacable en la segunda mitad ha sido la entrada del Leroy Sané y de Füllkrug. Füllkrug muchos a lo mejor no lo conocéis, pero de verdad que es una bestia. Ya lo hemos visto de cara a portería de lo que es capaz, y luego daré un par de detalles más porque a mí me ha parecido imprescindible dentro del juego de Alemania. Y tengo que destacar también a Goretzka. Me parece que es un futbolista que hoy se ha vaciado absolutamente, ha buscado siempre la lucha, siempre intentar presionar al jugador que llevaba el balón, ya fuera el lateral, ya fuera el extremo, el delantero centro, daba igual, Goretzka siempre estaba por allí. Y tengo que destacar
esta vez más a los laterales que realmente me han gustado en Alemania, no tanto como en el partido contra Japón. Rüdiger me ha dejado un poquito más que desear, aunque ha estado preciso como casi siempre. Incluso nos ha marcado un gol que han terminado anulando por fuera de juego, correcto, además. Ese fuera de juego ha sido bien pitado. Y bueno, tengo que decir que me ha gustado un poco menos que contra Japón, a pesar de que contra Japón me gustó muchísimo y contra España creo que también ha hecho un partido muy correcto. El que me ha gustado realmente y me parece que siempre sigue siendo uno de los pilares de este equipo, más allá de que sea o pase más desapercibido, es Kimmich. Creo que es un futbolista que cuando tiene una oportunidad es difícil que la desperdicie. Es un jugador vital en la circulación, en la organización, en el orden del equipo y realmente son los galones que ha heredado también de su época en el Bayern de Múnich con Hansi Flick en el banquillo. Creo que eso lo sigue teniendo todavía en el Bayern de Múnich en Alemania y con Nagelsmann, pero creo que con la Mannschaft se nota muchísimo esa mano de Hansi Flick, esa cesión, esos galones que le da el entrenador a Kimmich. Por lo tanto, bueno, para mí ha sido un partido muy disputado, un partido muy complicado para ambas selecciones. Al final el que jugaba con la presión mayor era Alemania. Es un equipo que se la está jugando por completo después de esa derrota sorprendente contra Japón. Y bueno, realmente era el que tenía que poner más carne en el asador. España ha salido no con la convicción de reservarse o de esperar o de contemplar un poquito cuáles eran las intenciones rivales, pero sí con esa pausa que muchas veces también es obligatoria para hacer las cosas bien, para no llevarte sorpresas y para no tener problemas con respecto al rendimiento del rival. Es que en muchas ocasiones yo creo que España, a pesar de que domine, a pesar de que es una selección tendente a lo ofensivo, creo que tiene que contemporizar un poquito más y ser correcto sobre todo y saber medir cuándo tiene que tomar más riesgos y cuándo no. De hecho, en muchas de esas ocasiones creo que Unai Simón ha jugado con más riesgos de los que debería. Y eso creo que ha podido afectar a la selección. De hecho, el gol alemán no viene por Unai Simón, pero sí que viene por una jugada en la que Laporte y Balde no tienen demasiada precisión a la hora de sacar el balón jugado, y ese robo es el que provoca un poco todo lo que es el gol alemán. Por lo tanto, creo que en ese sentido España tiene que concentrarse en errores no forzados. Unai Simón tuvo dos clarísimos y creo que son cuestiones que se tienen que intentar paliar, porque realmente en un mundial cualquier error de este tipo te condena y te complica muchísimo la vida de cara al futuro. Por lo tanto, hay que tener mucha atención en eso. Creo que Alemania ha mostrado un buen juego. Creo que ante cualquier selección o casi cualquier selección es capaz de hacer un juego lo suficientemente eficiente y ofensivo como para poder sacar algo, pero sigo pensando que es un equipo en construcción que necesita tiempo y que necesita seguir madurando, seguir guisando un poquito esta receta de Hansi Flick, que a pesar de las muestras que dio contra Japón en esa segunda parte, creo que es un equipo con capacidad para hacer daño a cualquiera. Por lo tanto, lo hemos visto contra España, hemos visto que ha sido un equipo guerrero, un equipo que ha sabido ser pragmático, ha sabido que España le podía dominar y ha aceptado ese hecho, y a mayores pues ha ido buscando su objetivo, que no era otro que sumar, ya fueran 1 o 3 puntos. Y bueno, por seguir con esto, hay que hablar obviamente de los mejores jugadores, de los que me han llamado más la atención. Yo he escogido por parte de España a Dani Olmo. Creo que ha hecho un partido muy completo, uno de los jugadores más presentes en el ataque español. Creo que es un futbolista que además no solo propicia situaciones peligrosas de cara al rival, sino que trabaja muchísimo en la presión. Es un futbolista que se asocia muy bien en medio campo, que luego aparece muy bien ofensivamente, bien cuando le necesites pegado a banda o bien cuando le necesites más como referencia, trazando la diagonal hacia el área. Creo que es un futbolista que se adapta muy bien a lo que necesita Luis Enrique. Ya lo dije, creo, en el anterior resumen de ese España-Costa Rica, pero me da la sensación de que es un futbolista que sigue siendo uno de los pilares fundamentales del juego de España. Y en este sentido creo que hoy ha tenido no solo la llave de la victoria, porque incluso ha tenido un tiro al palo brutal, despejado por Neuer lo justo para que fuera el larguero, y ha activado muchísimo, pero ha activado mucho el juego de España ofensivamente. Creo
Creo que además muchos de los balones iban hacia esa banda, tanto a Jordi Alba como a él. Luego hablaremos de Jordi Alba. Pero bueno, creo que Dani Olmo se merecía un poquito estar aquí representado. Ya vemos aquí un poco el mapa de calor. Siempre siguiendo esa estela, ¿no?, de ayudas en zona más defensiva, en campo propio, pero también ya presente en esa diagonal hacia el área, buscando siempre esa zona de 3/4, esa zona de finalización, incluso de creación, toda esta zona de 3/4. Un jugador que siempre aparece cuando lo necesitas y un futbolista que, ya digo, suma mucho en medio campo, suma mucho en creación, pero también es uno de los jugadores más importantes en ese último pase o incluso en la finalización. Un futbolista que siempre está presente para intentar encadenar un poquito la creación y la organización que suelen suponer tanto Gavi como Pedri en el juego de España. Vamos a hablar obviamente también de Jamal Musiala, un futbolista que a mí me vuelve loco, un jugador que es irreal lo bueno que es para la edad que tiene. Creo que realmente estamos hablando de uno de los grandes nombres dentro del fútbol alemán y probablemente del fútbol europeo, un futbolista que seguramente que vaya a dejarnos muy buenos momentos de fútbol a lo largo de su carrera, un futbolista que, a pesar de que es insultantemente joven, ya tiene las llaves, ya tiene la manija no solo del Bayern sino también de la Mannschaft. Creo que es el jugador más destacado no solo de este partido, sino también el de Japón. Creo que es un futbolista impresionante. Y bueno, 90 minutos, 3 pases clave, un disparo a puerta, 84% de efectiva en el pase. Prácticamente ha estado en todas las zonas en las que se le ha necesitado, sobre todo haciendo una presión extenuante. De hecho, en la jugada del gol de Füllkrug es él quien se lleva el balón con algo de fortuna, pero intentando algo completamente ilógico para su edad, para su madurez, para lo que es un partido de estas características. Y bueno, consigue precisamente el acercar el balón a Füllkrug y que pueda remachar en la portería de Unai Simón. Creo que es un futbolista que realmente nadie debería perderse, independientemente de que consumas mucho fútbol internacional o no. Creo que siempre hay que estar pendiente con las orejas bien limpias, esperando a lo que nos cuenten sobre Jamal Musiala, porque de verdad que va a ser uno de los nombres del futuro, junto a Bellingham, junto a Gavi, junto a Pedri, junto a Xhaka, que ya he hablado de él. Creo que hay grandísimos futbolistas en ciernes y que van a marcar el futuro del fútbol. Estoy completamente seguro de que Musiala va a ser uno de ellos. También, como siempre, destaco nombres un poco más brevemente. Creo que Jordi Alba ha hecho muy buen papel, muy buen papel. Creo que tanto en el partido contra Costa Rica, que en el que estuvo impresionante, estuvo de notable alto incluso. Creo que en este partido ha sido también muy importante Jordi Alba. Esa banda izquierda, ya digo, con Dani Olmo y con Jordi Alba ha estado siempre muy poblada, muy buscada. Es cierto que la banda derecha no ha tenido demasiada fortuna en los balones en los que le han buscado, sobre todo en la primera parte, a Ferran Torres. También por esa posición que suele adquirir Ferran Torres, en las que se separa poco de la línea lateral, permite poco la subida de Carvajal, no le dobla demasiado y él no tiene demasiada calidad para el 1 contra 1. Ferran Torres no es ese tipo de extremo, ha aparecido menos en la diagonal, ha aparecido menos para poder remachar y finalizar en el área. Ha tenido una ocasión muy clara que ha terminado fallando y creo que no ha tenido suerte hoy. Y todo se ha centrado mucho en la banda izquierda, precisamente gracias al trabajo de Jordi Alba, que siempre estaba a una altura de proyección ofensiva muy, muy, muy alta. Y obviamente también a Dani Olmo, que sabía entenderse perfectamente con Jordi Alba en esos minutos de la segunda parte en los que España estaba acosando bastante a Alemania. Esas subidas por banda de Jordi Alba y esa capacidad para doblar a Dani Olmo ha permitido muchas veces jugadas que yo creo que han sido importantes y que sobre todo mantenían a España en la lucha y en la búsqueda de un segundo gol o de abrir el marcador como ha sido al principio, ¿no? Yo creo que ha sido uno de los jugadores destacados. Y bueno, quería hablar de Füllkrug, un futbolista que, bueno, a mucha gente, probablemente hay mucha gente que no lo conozca o que sea la primera vez que oye hablar de Füllkrug. Es un futbolista que a mí me gusta bastante. Niklas Füllkrug es jugador del Werder Bremen, un delantero centro de los de toda la vida, 1,80 m y pico de alto, casi 1,90 m, un futbolista de área, un futbolista que no necesita demasiadas oportunidades para mandarla a la red, y un jugador que en Liga Alemana ya lleva 10 goles en 14 jornadas, un futbolista que se ha ganado a pulso poder estar aquí.
Hay una curiosidad que dicen que, bueno, en una entrevista a Miroslav Klose, ya sabéis que es uno de los jugadores más importantes de la historia del fútbol en Alemania, le preguntaban que quién creía que podía ser su heredero y contestó Niklas Füllkrug. Por lo tanto, creo que tiene un padrino de excepción como para poder hacerlo bien en el futuro este delantero alemán, un delantero que ya digo, creo que tiene suficientes números como para contrastar su calidad, 29 años, creo que está en la edad perfecta como para poder hacer un buen mundial con Alemania, un buen europeo y sobre todo ir ganándose poco a poco un sitio destacado, ¿no? En el puesto de delantero centro. No sé si de la Mannschaft, veremos cómo evoluciona Moukoko o cómo evolucionan algunos jugadores que también están en esa disposición, pero sí para ser uno de esos delanteros que marquen un poco tendencia en esa posición del delantero centro clásico. Yo creo que en Alemania puede tener mucho futuro y un jugador que yo creo que va hacia adelante. Y bueno, quiero cerrar sobre todo con esta imagen. Me parece que son tres jugadores de excepción, Pedri, Musiala y Gavi. Creo que son tres jugadores que hoy nos han dado una clase práctica de cómo jugar al fútbol con un DNI prácticamente nuevo, ¿no? Es que estamos hablando de tres jugadores con una edad insultante. Creo que muchas veces se nos olvida la edad, por ejemplo, que tiene Pedri. Es que Pedri acaba de cumplir 20 años, es una locura. Y bueno, yo creo que es importantísimo, ¿no? Tener en cuenta la edad que tienen estos chavales que ya están haciendo un fútbol de altísima calidad con la selección española y por supuesto también seguir mucho a estos chicos que están empezando, Jude Bellingham en Inglaterra, Bukayo Saka, el propio Jamal Musiala. Creo que hay muchos nombres interesantes que están surgiendo ya en este mundial y que están surgiendo obviamente también para las hordas del fútbol internacional, que estamos pendientes de absolutamente todo para contároslo, para compartirlo, para debatirlo, para que dejéis en comentarios también vuestros propios nombres, qué os ha parecido el partido de España, qué os ha parecido el partido de Alemania, dónde creéis que pueden llegar estas dos selecciones o cómo creéis que va a quedar el grupo, porque creo que está todo muy bonito y en esta jornada ya se empiezan a ver cosas, ya empieza a haber nervios, empiezan a tomar muchos más riesgos las selecciones. Creo que esta segunda jornada va a ser mucho más entretenida que la primera. Creo que en la primera ha dejado bastante que desear en algunos tramos y me da la sensación de que vamos a ver mejor fútbol. Así que espero que lo disfrutéis, espero que dejéis en comentarios todo lo que os parezca y por supuesto que me dejéis el like porque a mí me viene muy bien para que esto crezca. Así que un abrazo muy grande y muchas gracias por estar al otro lado.